En Marcos capítulo 5 aparecen 3 milagros sorprendentes y vamos a repasarlos. Pero antes recordemos que en el estudio anterior habíamos finalizado leyendo que Cristo manda a sus discípulos a cruzar el lago. En el medio de ese lago viene una tempestad y los discípulos, experimentados claramente en el mar, porque eran la mayoría pescadores, no podían contra la tormenta. Entonces corren a Jesús, que estaba durmiendo en la popa. Y Jesús se levanta la mano y calma la tempestad. A la voz de Cristo cesa el viento, se calman las aguas. Un gran milagro. Y nos preguntamos por qué este viaje. Se ve que era tan importante el viaje que Jesús estuvo dispuesto con sus discípulos a cruzar un lago, sabiendo Cristo que en el medio del lago vendría una tormenta, pero también conociendo su poder mediante la unión con su Padre. Ahora, ¿por qué cruzar el lago? Cuando leemos capítulo 5 de Marcos entendemos el por qué. Allí había un endemoniado que era atormentado por una legión de demonios. Cuando ese endemoniado que vivía entre los sepulcros ve a Jesús, ve una luz de esperanza, ve su única oportunidad para quedar libre de las potestades del mal. Entonces este endemoniado de Gádara corre a Jesús. Pero cuando llega delante de Jesús y abre su boca, no habla él, sino que hablan los demonios. Y los demonios le dicen a Cristo: ¿qué estás haciendo aquí? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Es interesante que detrás de esas voces demoníacas había un hombre que necesitaba de Dios. Y Jesús lo vio. Y entonces Jesús manda a los demonios a salir de ese hombre. Y los demonios entran a un hato de cerdo que caen por el despeñadero. Ocurre lo siguiente: las personas que habían visto esta escena corren a Cristo para ver lo que pasó y ven a este gadareno que un día estuvo endemoniado, lo ven en su sano juicio. Pero también consideran la pérdida económica que tuvieron porque perdieron los cerdos. Y fíjense que amaban tanto su lucro que decidieron echar a Jesús de ese lugar. Jesús hubiera hecho muchos milagros en ese lugar. Jesús hubiera compartido con ellos el mensaje de salvación, pero lo echaron porque vieron que tuvieron una pérdida económica. Este hombre que estuvo poseído por una legión le pide a Jesús ir con él. Sin embargo, Jesús en su sabiduría le dice que no, que se quede y que vaya a predicar y a contar las grandes cosas que Dios había hecho con su vida. Entonces, aquel que un día estuvo lleno de demonios, ahora estuvo lleno de esperanza y sale a compartir en Decápolis todo lo que Cristo había hecho con él, y las personas se maravillan. A continuación viene la historia de Jairo. Jairo, uno de los principales de la sinagoga, fue a Jesús y se postra a sus pies. Interesante. Recordemos también que en una ocasión Nicodemo, uno de los principales de los judíos, viene a Cristo de noche, viene a Cristo a escondidas para que nadie lo vea. Pero Jairo tenía una urgencia de día y no podía esperar que se haga de noche, no podía ir a escondidas. Su hija estaba muriendo. Entonces va corriendo a Jesús y, confiando en todas las historias que había escuchado sobre el poder de Cristo, le dice a Jesús: Señor, ven, pon tu mano sobre ella y sanará. En ese camino ocurre otra historia en el medio de este camino. Una mujer que vio a Cristo pasar por la ciudad corre y toca el manto de Cristo. Este es el gran toque de la fe. Y la fe de esta mujer, que hacía varios años padecía una enfermedad, que había gastado todo lo que tenía para poder sanarse y no pudo, cuando toca a Cristo, la fe de esa mujer termina sanándola. Cuando Cristo se da cuenta y busca a la mujer y habla con la mujer, le dice: tu fe te ha salvado. Así que la mujer se fue sana y se fue salva. Porque sanación no es sinónimo de salvación. Jesús sanó a muchas personas, pero no todos fueron salvos. Por ejemplo, la historia de los 10 leprosos. Los 10 fueron sanos,
Solo uno fue salvo, aquel que volvió a darles las gracias a Cristo, aquel que reconoció que Cristo lo había sanado. Ocurre lo mismo con la mujer queda sana y queda salva de ese azote. Continúa la historia de la hija de Jairo a partir del versículo 35. Interesante, cuando están yendo ya le dan la noticia a este padre que su hija había muerto. Y sin embargo Jesús le dice que no pierda las esperanzas, en algunas palabras. No temas, cree solamente. Entonces Jesús tomó a unos pocos discípulos, entró a la casa. Al tocar a esta niña, la niña resucitó. Porque la resurrección no es un evento de un día, el día postrero. Cristo es la resurrección y la vida. Él puede resucitar a personas que han perdido la vida. Él puede resucitar también matrimonios perdidos. Él puede resucitar nuestras ganas, las ganas que hemos perdido de consagrarnos a Dios. Porque muchas veces Satanás usa su mejor herramienta para quitarnos todo lo bien que podemos hacer por Dios. Su mejor herramienta es el desánimo. Si Él te desanima, no vas a estudiar la Biblia, no vas a hacer los estudios bíblicos, no vas a congregarte, no vas a hablarle a los demás de Jesús. Si Él mata tu ánimo, te anula. Pero Cristo, especialista en resucitar a personas y situaciones, Él puede resucitar esas ganas de volver a Dios, esas ganas de seguir trabajando para Dios. Resucita relaciones, resucita la salud de las personas. Cristo, con sus manos, hizo muchos milagros. Acá encontramos 3, pero hizo muchos más. Por lo tanto, hay muchas más historias que no fueron contadas en la palabra de Dios de los milagros de Cristo. Y como dijo alguien una vez, los mejores versículos de una Biblia se están escribiendo ahora. Por así decir, Cristo sigue caminando entre nosotros. Cristo sigue haciendo los milagros que estamos necesitando. Los hace diariamente y lo estás haciendo. Ahora depende de nuestra fe. Porque a veces tenemos miedo. Y Cristo nos dice, cree solamente. No temas. Solo tienes que creer. ¿Cuál es tu problema? Yo me he cruzado con gente que sufría por los demonios. Gente que luchaba con demonios en su propia casa. Y también gente que no tenía ningún problema, pero el problema que ellos decían tener estaba en su cabeza. Era un problema inventado, un problema imaginario. En ambos casos la persona sufre. Somos especialistas en inventar problemas. Pero si llevamos esos problemas que decimos que tenemos a Jesús, Él nos puede sanar y Él nos puede salvar. Recuerda que si Cristo cruzó un lago en un viaje difícil para salvar solo a una alma, ¿Él acaso no cruzaría nuevamente el cielo para salvarte a ti? Él está dispuesto a hacer lo que sea para salvar un solo alma. Y seguramente en algún momento te haya encontrado y te sanó y te salvó. Y hoy el Señor te dice, ve, cuéntale a los demás las grandes cosas que yo he hecho en tu vida. Ve, cuéntale. Y eso es cristianismo, eso es misión. Ir contando lo que Dios hizo en mi vida. Hablar, no negarlo. Hablar de lo que Dios hizo, hablar de su palabra, hablar de mi fe en Jesús. Porque sin duda a través de ese testimonio otras personas van a salvarse. Que Dios te bendiga y que esas manos que sanaron a tantas personas hoy puedan alcanzarte a ti y puedan hacer el milagro que tú en este momento estás necesitando.